Bueno, les saludo esta mañana, mis queridos hermanos. Para mí es un placer poder estar esta mañana junto a ustedes y poder compartir el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que les quiero agradecer también a los pastores que me han invitado. Hace tiempo que no compartía la palabra acá. Había estado unos meses fuera visitando a la familia en Holanda. Así que ese fue un tiempo lindo, maravilloso, donde pudimos estrechar lazos con la familia y sobre todo nuestros hijos que pudieron estar con sus abuelos allá, con la familia, sus primos, así que fue un rico tiempo. Y bueno, esta mañana me gustaría compartir el mensaje en el libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses. Ahí es donde vamos a dar lectura y esta carta fue escrita por Pablo y esta iglesia en Filipos fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Él tuvo 3 viajes misioneros y esta iglesia entonces, esta comunidad de creyentes fue fundada en su segundo viaje misionero. Y la iglesia de Filipos era una ciudad que pertenecía a la provincia de Macedonia, en Roma. ¿Ya? Era una colonia. Y Pablo tiene un cariño, un amor especial con esta iglesia de Filipos, y bueno, los filipenses también. Si usted quiere leer en su casa sobre cómo comienza esta iglesia, puede leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, ahí se nos cuenta cómo esta iglesia comienza. Muy rico leer ese capítulo y darse cuenta cómo comienza ahí la obra. En esta carta de Filipenses solamente tiene 4 capítulos, pero son capítulos emocionantes, apasionantes. Y esta era una iglesia también que ayudó a Pablo. Cuando Pablo estuvo preso, de hecho enviaron a un hermano para ayudar a Pablo, que estaba, ¿no es cierto?, preso. Y este hermano, de hecho, se enfermó gravemente cuando estaba él, y Pablo entonces decide enviarle de regreso, porque los hermanos estaban súper preocupados, así que decide enviarle de regreso. Se dice que esta carta se escribió entre el año 54 a 55 después de Cristo. Puede haber sido, algunos dicen, en Éfeso. Hay otros dicen que fue en Roma, y si fue en Roma debe haber sido cerca del año 63. Y esto es por la alusión que hace el apóstol Pablo precisamente en esta carta, en el capítulo 1, verso 13, que hace referencia al pretorio. Entonces, si fue así, en el pretorio, tiene que haber sido en el palacio en Roma, que entonces, ¿no es cierto?, él escribió esta carta. Estos hermanos fueron benefactores del ministerio de Pablo y le ayudaron, enviaron ofrenda cuando él entonces estaba en prisión, y enviaron a un hermano para que entonces asistiera también a Pablo. Pablo estaba tan agradecido, y en esta carta lo podemos ver al comienzo y también al final, cómo él expresa este cariño por esta iglesia. En esta carta se tratan varios temas interesantes, pero el tema que me gustaría tratar en esta mañana es sobre la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo. Y esta es una doctrina fundamental para nosotros como cristianos, para nosotros como seguidores de Jesucristo. Es una doctrina elemental para el cristianismo. Y si Cristo
si la tercera persona de la Trinidad, Dios, no hubiese venido, hubiese tomado forma de hombre, vana sería nuestra fe. Estaríamos aquí en vano. Pero porque Dios tomó forma de hombre y siervo y vivió en este mundo, murió y resucitó al tercer día, es que nuestra fe es una fe maravillosa. Y me gustaría entonces compartir sobre este pasaje en Filipenses capítulo 2, versos del 3 al 11 vamos a leer. Usted puede buscarlo ahí en su casa. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir. Estoy leyendo la versión Reina Valera, en la NBI dice actitud. Haya en vosotros esta actitud o este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? ¿Cuál fue esa actitud? Dice acá: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Maravilloso pasaje. Hace algunos años atrás, cuando leí este pasaje, lo había leído muchas veces, pero Dios quebró mi corazón y me tocó con esta hermosa doctrina de la encarnación de Cristo. No reencarnación, encarnación. Esta enseñanza se enmarca dentro del estudio de Cristología, y la Cristología estudia sobre Cristo, la persona de Cristo, quién fue Cristo y la obra de Cristo. Y estas dos enseñanzas claves y elementales para entender quién fue Cristo no se pueden estudiar aisladamente. Estudiar solamente quién fue Cristo o estudiar solamente la obra de Cristo. Históricamente muchos lo han hecho y han caído en el error de humanizar a tal extremo a Jesucristo de que es un simple mortal como nosotros, pero Él fue Dios. Y también han caído en el extremo de solamente ver la parte divina de Dios. Pero nosotros entendemos por la Escritura que Dios o Jesucristo tuvo dos naturalezas, la divina y la humana, fundida en una persona. Y Dios no podía venir en espíritu, tenía que venir en cuerpo, en carne. Y no solamente venir a este mundo y ser empático, sino que realmente Él tenía que tomar nuestro lugar, tu lugar y mi lugar, para que nosotros pudiésemos entonces, a través de su muerte y su resurrección, tener vida eterna. Así que esta doctrina es maravillosa. Y a través de la historia de la Iglesia, esta es una enseñanza que ha permanecido y que tiene que seguir permaneciendo. Aquí entonces leíamos, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
o esta actitud. Pablo nos está hablando de una actitud y le está hablando a esta iglesia que era una iglesia que amaba a Pablo, era una iglesia maravillosa. Y le está hablando de una actitud. Y vamos a leer acá que se está refiriendo a una actitud del siervo humilde, a la actitud de Jesucristo, a la actitud que tiene Jesucristo. Y Pablo aquí quiere entonces exhortar a la iglesia y llamar la atención de la iglesia. Porque aunque era una iglesia maravillosa, no era una iglesia perfecta. Y Pablo entonces quería llamarles la atención y sabía que habían algunos que no se llevaban bien entre sí. Y entonces quiere reforzar sobre esta hermosa doctrina de la encarnación de Cristo, de la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo, que es maravilloso. Entonces, ¿cuál es el sentir? Lo tenemos aquí en el verso 6, que dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese despojó es kenesi en griego, y ese despojo que tenemos acá, esa traducción, es vaciarse. Pero hay que tener cuidado, no hay que entender esto como que Dios dejó de ser Dios y que, ¿no es cierto?, tomó cuerpo de hombre y fue un hombre, simplemente. Sino que este vaciarse fue porque Él dejó su gloria celestial. Él dejó su gloria celestial para venir a este mundo corrompido de pecado y para tomar cuerpo humano. Esto presentaba algo súper tremendo, un desafío tremendo para nuestro Señor. Y era que Él no iba a poder tener una relación de cara a cara con el Padre. Él entonces decidía voluntariamente venir a este mundo. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo. ¿Sabe qué, hermano? Si Dios hubiese tomado solamente la posición de hombre y no hubiese sido el siervo sufriente, como también lo tenemos en otros pasajes, como lo profetiza Isaías, el siervo sufriente, en vana sería nuestra fe. Sería como, sí, un Dios maravilloso que se compadece de su creación y que viene a este mundo, toma forma humana y que empatiza con nosotros. Pero si Él no hubiese sido siervo y hubiese obedecido al Padre para ir a la cruz, de nuevo, vana sería nuestra fe. Hubiese caído en la categoría de un simple superhéroe, de alguien así como Superman, ¿cierto? Como alguien que tal vez tiene poderes extraordinarios y que hace el bien a sus pares, pero nada más. Pero esto es tremendo, hermano, porque Dios toma forma de hombre y se hace siervo. Y el mismo Jesucristo se autodeclara humilde y el siervo humilde. Vamos a leer aquí en Mateo 11, 29 al 30, dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se acuerdan ustedes de la petición que hace Santiago y Juan? Fueron súper osados. Estaban con los discípulos y los discípulos se enojaron con ellos. Estaban ahí conversando con el Señor y se acercan y le dicen: maestro, ¿podría hacer que nosotros nos sentemos uno a tu mano derecha y el otro a la izquierda? Ay,
lo que están pidiendo, ¿ah? El Señor les dice en Marcos 10, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino para servir. ¿Ah? Él sabía que Él venía a servir. Y Él les dice, para ser el mayor, ¿no es cierto?, ustedes tienen que servir, les dice a ellos. Como decía también, se es profetizado en Isaías, tenemos en el capítulo 52, 13, he aquí que mi siervo será prosperado, mi siervo, hablando del padecimiento que entonces iba a pasar Jesucristo yendo a la cruz. Y me encanta esto, porque también Pablo lo trata aquí. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Será puesto muy en alto. Pablo mismo, que escribe esta carta, y lo sabía muy bien. También en el libro de Romanos 15, 8 dice, les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo vino, ¿a qué vino? A ser siervo de la circuncisión. Los de la circuncisión eran los israelitas. Y para confirmar las promesas hechas a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Jesucristo no solamente vino, ¿no es cierto?, y tomó un cuerpo de hombre, como Dios tomó cuerpo de hombre a través, ¿no es cierto?, de su Hijo, sino que Él fue siervo, Él fue siervo. No solamente fue una declaración hermosa de Él y de otros, pero realmente lo fue. Él vino a servir. Y cuando nosotros estudiamos, ¿no es cierto?, los evangelios nos damos cuenta de esto. Nos damos cuenta que Él fue un siervo en toda su manera de vivir. Ahora bien, para nosotros es en Cristo donde, y en su humildad donde vemos su humildad, y su humildad se hace tan grande y tan maravillosa. Vemos en este siervo que esa humildad es tan grande, es tan grande. Me acuerdo años atrás, ya 10 años más o menos, tuve la oportunidad de ir a Canadá. Y en ese viaje me acuerdo que tomé un entrenamiento con otros misioneros que habían venido a capacitarse, y en las tardes salíamos a hacer evangelismo y poníamos en práctica inmediatamente lo que estábamos aprendiendo. Se nos enseñaba sobre religiones del mundo, así que aprendimos sobre el Islam, el budismo y el hinduismo y otras religiones. Y en Canadá, en Toronto, esta es una ciudad cosmopolita, así que tú puedes ver personas de todas partes del mundo y villas. Nosotros íbamos a una villa y era una villa musulmana y evangelizábamos puerta a puerta, etc. En otra oportunidad íbamos a un templo y entonces escuchábamos la charla del líder religioso, y entonces al último, cuando ya se hacían preguntas y respuestas, nosotros teníamos la oportunidad de interactuar con el líder religioso y así poder evangelizar o a la gente que estaba ahí, ¿no es cierto?, tratar de, con nuestras preguntas y respuestas, también compartir de nuestra fe en Cristo. Y me acuerdo que un día fuimos entonces a un templo budista y el líder entonces comparte y da una charla sobre los principios religiosos del budismo.
Y al final venía entonces el tiempo de pregunta y respuesta y quedaba la última pregunta. Entonces el moderador dice, ya, la última pregunta, todo en inglés. En aquel tiempo mi inglés no era muy bueno y todavía tampoco es tan bueno, pero ya puedo hablar y me comunico. Y yo sentía el Espíritu Santo, la presencia del Señor en mi corazón. Y yo quería hacerle una pregunta, pero también quería testificarle a este líder acerca de mi Cristo, de mi Señor. Y que tenía que ver con esto, con la obra de Cristo, con la encarnación de Cristo. Entonces, no sé, yo creo que fue el Señor, ¡pum!, se levantó mi mano. Y todos quedaron mirando. Todos entendían que yo no hablaba muy bien inglés. Me costaba, tenía desafío en aquel tiempo. Entonces, como pude, le hice la pregunta. Y le dije lo siguiente. Tengo una pregunta y mi pregunta para ti es la siguiente. Yo le dije, yo creo en Dios, en el Dios de la Biblia. Y yo creo que Él amó tanto a la humanidad, que Él vino a través de la persona de Jesucristo. Él tomó cuerpo de hombre. Y Él vino a este mundo porque nos amó al hombre pecador, amó a su creación, no la dejó. Y que Él murió y Él resucitó al tercer día y para darnos vida eterna, para darnos salvación. Para mí, yo le dije, esa es la máxima prueba de amor que nosotros como creación, como seres humanos podemos tener de un Dios. Que se haya hecho hombre para tomar mi lugar, para entenderme y para morir por mí como pecador y para darme vida eterna. Mi pregunta para ti es esta. Esa era la parte que yo quería testificarle de mi fe. Es esta. ¿Qué ha hecho Buda por ti? Y si le amas, ¿por qué le amas? ¿Y por qué le sirves? Porque aquí estás cumpliendo un rol de liderazgo, etc. Hubo un silencio de 1 minuto. Él nos estaba ahí y de pronto dice, ¿qué ha hecho Buda por mí? Nada. Si le amo, sí, puedo decir que le amo y le sirvo. Gracias por tu pregunta, me dice. Bueno, se terminó. Después nosotros tuvimos la oportunidad de poder conversar y me acuerdo que estaba con otra persona allá y me estaba traduciendo, oramos, le entregamos unos tratados de la iglesia a la que estábamos apoyando localmente ahí. Pero hermanos, no hay en ninguna otra religión que Dios mismo haya venido a este mundo, que haya venido a este mundo, que haya tomado cuerpo, que se haya hecho un siervo y que haya muerto en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos vida eterna, para darnos salvación. ¿No este es un mensaje maravilloso de amor y poderoso? Lo segundo que vemos acá es que Él fue un siervo obediente. Él no solamente vino y a mitad de camino dijo, no, yo aborto misión. Esto es demasiado para mí. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y Él cumplió hasta el final. Y dice, y estando en la condición de hombre, el verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. El siervo obediente, la obediencia sacrificial de Cristo que nos bendice. Y cuando dice que aquí aprendió a ser obediente, no quiere decir que Jesucristo, estando aquí en la tierra, era un desobediente. No, sino que Él fue obediente en cuanto fue haciendo la voluntad del Padre y descubriendo en el caminar, en el hacer, la voluntad del Padre y haciéndola.
Él fue obediente. Jesucristo, dice la Escritura, que fue tentado en todo, pero Él no pecó. Y aunque tenía estas dos naturalezas que estaban fundidas en una persona, su voluntad era moralmente perfecta. Él era Dios. Y Él obedeció al Padre hasta la muerte. Mire lo que dice en el libro de los Hebreos. En Hebreos 5, vamos a leer del 7 al 10 si desea buscarlo en la casa. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué aprendió? La obediencia. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maravilloso mensaje. Maravilloso Cristo. Oh, no hay otro Dios como nuestro Dios, hermanos. Gózate en tu Señor, en tu Salvador. No hay otro como Él. Él vino y se hizo obediente. Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Voluntariamente. Por ti y por mí. Así que si Jesucristo no hubiese obedecido y no hubiese ido a la muerte, vana sería nuestra fe, hermano. Vana sería nuestra fe. Estaríamos aquí, perdón la palabra, dando jugo, pero no. Estamos acá y gozando de un evangelio maravilloso, gozando de comunión con el Padre gracias a la obra de Cristo que Él hizo, ¿no es cierto?, estando aquí en este mundo. Entonces tenemos que este fue Cristo el siervo, ¿no es cierto? Y también el siervo obediente. En el verso 9 dice así, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow. ¿Sabe que por esto, por lo que pasó, por lo que hizo Cristo, Dios le dio un nombre? Y ese nombre es sobre todo nombre. Cuando tú y yo pronunciamos el nombre de Jesús, tienes que saber, hermano, que es un nombre con toda autoridad. Es un nombre maravilloso. Es un nombre glorioso. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús se somete todas las cosas. Lo que está en el cielo, en la tierra y debajo, como dice acá. Todo se somete al nombre de Jesús. Dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que la humillación de Cristo, aquí hay un patrón muy interesante. En la humillación de Cristo hay una exaltación también. Y el Padre le exalta por sobre todos y todas las cosas. Y le da un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Un día nosotros estaremos en la gloria con nuestro Señor. Estaremos con Él confesándole como Señor, como nuestro amado. Otros estarán confesando para juicio, que es el Señor. Pero todos en la tierra confesarán que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué lo que dice ahí? Para gloria de Dios Padre. Y esto me encanta, porque ¿sabes
que Jesucristo vino para glorificar al Padre. Ese fue su principal objetivo para venir acá, el darnos vida eterna. Pero su principal misión fue glorificar al Padre en todo lo que hacía y con su vida. Así que cuando vemos la encarnación, este siervo, el siervo, ¿no es cierto?, Cristo, el siervo obediente y la obra de Cristo, todo es porque Cristo quiere exaltar y glorificar al Padre. Y nosotros también, hermanos. Nosotros podemos aprender mucho. Y esto que escribe el apóstol Pablo a esta iglesia es porque el apóstol Pablo quería hablar sobre esto para decirle, mire qué maravilloso nuestro Señor y el evangelio que tenemos. Es maravilloso. Ten la actitud de Cristo, la misma actitud de Cristo. Años atrás, cuando estaba leyendo sobre esto, me sentí muy avergonzado porque estaba lidiando y luchando con orgullos que tenía en mi corazón. Y aunque todavía no estoy totalmente limpio de estas cosas, me di cuenta de la humildad de nuestro Dios. Me di cuenta de cómo Él me amó. Hermano, creo que hoy nosotros debemos anteponer nuestras coronas y nuestro orgullo debe caer a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Debemos servirnos como el apóstol Pablo está exhortando a esta iglesia de Filipos, los unos a los otros. Debemos amarnos, debemos ser humildes, debemos amar con amor sacrificial como lo hizo Cristo y debemos obedecer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Porque entonces la gente va a conocer y va a entender y va a ver a este Jesús en medio de nosotros. Creo que muchas veces también nos cuesta evangelizar porque llevamos arrogancia. Porque muchas veces peleamos. Debemos anteponer nuestras coronas. Los matrimonios deben honrarse y respetarse. Deben mirar al otro como superior a ellos mismos. ¿Y saben qué? Este pasaje es maravilloso porque habla de la humildad de Cristo, que es por otros. Es para que otros se gocen, se beneficien de eso. Cuando tú y yo agachamos el moño, cuando tú y yo somos humildes, déjame decirte, hermanos, que hay otros que se benefician y son bendecidos. Hay un principio maravilloso en esto. Y el mismo Señor lo dice. El Señor Jesucristo. Dice acá, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. En nuestras relaciones, los unos con los otros, en mi familia, yo tengo que anteponer mi corona. En Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Wow, de nuevo cuando empecé a estudiar, a leer sobre esto, oh Señor, dije, yo no quiero ser altivo, no quiero ser un orgulloso. No quiero tener en mi corazón altivez, quiero ser como tú, quiero aprender de tu humildad. Y cuesta, ¿cierto? Cuesta. Pero tenemos el ejemplo de Cristo. Y una vez más, hoy día, por esta palabra, Pablo y yo te exhorto y te invito a tener la actitud de Cristo. Hay otra cosa también, tiempo atrás, que tocó mucho mi corazón en relación a esta palabra. Que aquí dice que Cristo se hizo semejante, ¿no es cierto?, a los hombres.
o tomó forma de hombre. En Isaías, cuando se habla de la caída de Lucifer, también se ocupa esta palabra de semejanza. Y miren, Cristo no es creación, Cristo es Dios. Y el enemigo es creación. Y él quiso ser semejante al Altísimo. Y Dios se hace semejante a nosotros. ¿Qué muestra de humildad? Para mí, no todo esto se trata, ¿sabes?, acerca de nosotros como seres humanos y del amor de Dios. Pero estoy seguro que esto y que este nombre que se le dio a Jesucristo por su obra es un golpe directo a las huestes de maldad y al enemigo. Es un golpe directo a su orgullo, al pecado, ¿no es cierto?, que le arrojó y que le tiene donde está. Pero Dios se hace hombre y el siervo humilde. Lo más humilde, el más humilde que pudo haber venido y que pudo haber vivido en esta tierra. Dios le ha dado ese nombre que es por sobre todo nombre. Y quiero leer un pasaje también en Juan, que lo encontré súper interesante. 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estando ya en su ministerio y en pleno, Jesucristo reconoce y dice: yo tenía una gloria en el pasado y estaba contigo. Restituye esa gloria. Ya quedaba poco y sabe que esa gloria ha sido restituida. Y Dios le ha exaltado y le ha puesto a Cristo por sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios por nuestro Cristo, por nuestro Señor, por nuestro Salvador. Pablo está exhortando a tener la humildad de Cristo, tener la obediencia de Cristo y llevar gloria a Dios como resultado final. Y esta es la gran enseñanza que nosotros debemos tomar de esto. Este es el mensaje que tenía para ustedes, hermanos. Espero que el Señor les bendiga y que esta hermosa doctrina pueda hacerse grande en nuestros corazones. Que Dios bendiga a nuestra iglesia, que seamos cada vez más iguales a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oremos. Señor, muchas gracias, Dios. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por quién eres tú, Jesús, por tu obra. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado ejemplo de cómo debemos ser. Y yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a ser más como tú, a ser mansos y humildes de corazón, como lo fuiste tú, Señor. No queremos ser altivos, arrogantes, no queremos defender y tomar nuestros derechos como cosa pero queremos, Señor, ser humildes. Queremos bajar nuestras coronas. Queremos, Señor, ser obedientes a ti, Señor. Bendice, Señor, a nuestra iglesia, a cada hermano que ha estado escuchando este mensaje. Ayúdanos tú, Señor, y trata con nuestros corazones. Que tu palabra pueda hacer vida en nuestros corazones y nos pueda seguir ministrando lo que resta de la semana. Te alabamos, te bendecimos por tu obra maravillosa, Señor. No hay otro como tú. Te exaltamos, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.